Lunes 5 de octubre de la 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy también se celebra la memoria de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, y del Beato Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. El doctor de la ley, antes de hablar de esto, quiero comentar que quizás en España tengan otros, porque son las témporas, entonces son otras las lecturas. Dicho esto, entonces, ahora comienzo. El doctor de la ley, el especialista en la ley que Dios dio al pueblo hebreo, que se la dio por medio de Moisés, el teólogo de su tiempo, quiere poner a prueba a Jesús. Y lo hace, imaginamos, porque si lo quiere poner a prueba es de imaginar que lo hace desde una posición alta y pretenciosa. Él sabe y pretende estar por encima del Señor, que pronto se desvanece su autoridad. La pregunta en este relato de San Lucas, es respondida con otra pregunta por el Señor. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la ley? Le pregunta el rabí, o sea, el Maestro Jesús. Y el teólogo responde con la cita del Deuteronomio, que es el último de los 5 libros de la Torá. Responde con el Shema Israel, que es la oración fundamental judía. Responde con Shema Israel en su segunda parte, porque el Shema comienza justamente con escucha Israel. Shema es escucha. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Y luego le agrega algo que no es del Deuteronomio, sino del Levítico, que es el 3er libro de la Torá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el doctor de la ley compone entonces esas 2 partes para dar esa respuesta que realmente es excelente. Cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Eso es el Shema, el Deuteronomio. Y a tu prójimo como a ti mismo, el Levítico. Dicho sea de paso, en Marcos, que es el otro evangelista que cita el mismo episodio, quien responde no es el doctor de la ley, sino Jesús. Ahora viene la otra parte. La pregunta del teólogo tiene mucho sentido porque de eso discutían y siguen discutiendo los rabinos. Me refiero: ¿quién es mi prójimo?
¿no? No era una pregunta cualquiera. Es decir, ¿dónde llega esa proximidad, ese prójimo? ¿Es el de mi casa? ¿O abarca el de mi clan? ¿O el de mi tribu? ¿O todos los judíos? ¿O solo los judíos observantes? ¿Solo los fariseos? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Hasta dónde llega el precepto de la ley? ¿No ha sido dicho acaso, ama a tu amigo o a tu prójimo y odia a tu enemigo? A los goín, o sea, a los no judíos, se los consideraba despectivamente como perros. Bueno, también se los considera, por cierto, el judaísmo talmúdico también. Recordar la respuesta de Jesús a la cananea, cuando le pedía la liberación de su hija que estaba poseída. ¿Qué le dice el Señor? Dice, no está bien dar de comer la comida de los hijos a los perros. Es decir, darle el pan de los hijos a los perros, que la traducción suavizada dice a los perritos. Pero como sea. Pero además a los samaritanos se los odiaba particularmente por haber adulterado la religión judía. No. Todos estos estaban excluidos de antemano. No podían considerárselos como prójimos. Y el Señor, al modo rabínico, responde con un relato ejemplar. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está a unos 800 metros de altura, más o menos, y Jericó está sobre la depresión del Mar Muerto, está a 400 metros bajo el nivel del mar. Es decir, que hay la bajada es de 1200 metros, desde Jerusalén a Jericó. Pues este pobre hombre es atacado por bandidos frecuentes en los caminos y lo deja maltrecho, medio muerto. El Señor elige para mejor ejemplificar a dos sacerdotes, diríamos a dos consagrados, hombres de la ley, y ambos lo ignoran, pasan de largo. Pero esto no debería haber sido descabellado o chocante ponerlo en el relato. Era posible y fácil imaginar la indiferencia de aquellos hombres. Porque claro, para ellos los prójimos era apenas, nunca puede ser aquel hombre. Estaban sumidos quizás algunos en la oración, en sus preocupaciones. Pero, como diríamos, no querían lío y lo dejaron ahí tumbado como si no lo hubieran visto. Pero lo vieron. Tenían los ojos abiertos, pero bien cerrado el corazón. Cerrado y endurecido. Y podemos también imaginar que para justificar la conciencia pueden haberse dicho, este si está así es porque se metió en una pelea, vaya a saber en qué andaba, o fue un arreglo de cuentas. El samaritano que también pasa por allí lo ve y se conmueve, y lo cura, y lo cuida, y lo deja bajo otro cuidado para seguir igual ocupándose del pobre desgraciado. Y claro, ante la pregunta de quién se comportó como prójimo, la respuesta inevitable, el que tuvo compasión del que sufrió el asalto y fue gravemente herido, o sea, el samaritano, ese se le hizo próximo vecino. ¿Y tú qué querías saber? Parece decirle Jesús. Pues ahora debes saberlo. Y ahora ve y haz lo mismo. No son las cuestiones teológicas las que te van a salvar, sino la misericordia que obres con los demás. Vale más un solo acto concreto de amor que todos los libros de teología juntos. Y hasta podríamos ver el relato desde un punto de vista alegórico. Despojado de la vestimenta es despojado de la gracia. Herido puede ser herido por las heridas del pecado. Medio muerto porque está corrupta el alma, pero igualmente el alma es inmortal. Nunca va a poder estar totalmente muerto. La ley, con sus prescripciones, con sus sacrificios de animales, está representada en el sacerdote y el levita, que pasan de largo, porque esa ley no puede sanarlo. Será Jesús, el buen samaritano, el que cancele la división entre judíos y paganos, el Dios eterno que asume la naturaleza humana, quien tiene el remedio para sanar al hombre.
con el vino de su sangre, con el aceite de su unción. Solo Él cura las heridas del pecado del hombre y lo hace reposar y lo refugia en su misericordia. Justamente hoy recordamos a Santa Faustina Kowalska. Es Él que promete a los que acuden a Él, los que están fatigados y agobiados, les promete la restauración, el alivio de sus penas y su perpetua proximidad. Él es el más prójimo de todos. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.